Tenemos aquí a Francisco Colomer. Él lleva 5 años siendo el director del CIBE, el Observatorio Astronómico Europeo, y lleva más de 20 años trabajando en el Observatorio Astronómico Nacional. Y bueno, hace muchas cosas, es un divulgador excepcional y tiene muchas cosas que contarnos. Así que simplemente quiero agradecer que haya venido desde Holanda a dar esta conferencia. Importantísima. Y pues nada, tiene muchas cosas que contarnos, así que te paso el micrófono. Estaba sonriendo, pero claro. Bueno, pues nada, muchas gracias, sobre todo a Firmada, a Esteban, ¿vale? Mario, por invitarme a venir. Yo necesito pocas excusas para venir a España, la verdad, y esta ha sido una buenísima. Y es pues eso, hablaros de ciencia y ficción en el universo. Yo soy astrónomo y esta es una charla sobre todo de ciencia, o sea, de astronomía, ¿vale? Pero también he intentado, pues bueno, donde he podido buscar un poco los enlaces con la ciencia ficción, pues con que cuando hablábamos de, bueno, ¿cuál sería la motivación de la charla? Pues un poco explicar qué parte de la ciencia ficción es verdadera ciencia, ¿eh? O sea, cuántas de las situaciones en las que nos enfrentamos a veces cuando vemos alguna de las películas de ciencia ficción o leemos alguno de los libros, cada vez más las circunstancias que ocurren y los ingredientes de esas historias están basados en ciencia real, o ciencia conocida por el momento. Entonces, bueno, en ese sentido he preparado una presentación, supongo que os parecerá como mínimo estimulante. La idea siempre es que todo el mundo aprenda algo. Habrá quien sepa mucho de astronomía y dirá, ¡oh, que esto es muy fácil, qué tontería! Bueno, muy bien. Habrá quien se sorprenderá de cualquier cosa y esa es la idea, que todo el mundo se lleve algo a casa, ¿no? Entonces, como ya veía que la pantalla va a ser un poco pequeña, he quitado todas las letras. No hay letras, son solo imágenes, ¿eh? O sea, que fijaos lo que yo digo, porque esto solo es como un apoyo, ¿eh? No hay que leer nada. Pero bueno, para que no sea verdad lo que acabo de decir, pues ahí tenéis el índice, nuestro lugar en el universo, qué es el espacio y qué es el tiempo. Esto siempre es un tema muy interesante. Como vamos a hablar de viajes en el tiempo, vamos a hablar de otras civilizaciones extraterrestres, de todos vamos a hablar. Entonces, pues un poquito sobre el tema de la vida, de las circunstancias especiales de nuestro planeta, cómo uno hablaría con otras civilizaciones, y luego algunos ejemplos, unos poquitos, porque hay muchos, pero algunos ejemplos de películas que son de ciencia ficción, pero que, como digo, cada vez más están incorporando componentes científicos reales, ¿vale? Bueno, ahí que veis. De ellas, sí, ¿cuántas? No, pero muchas. Bueno, pues esta es una imagen de un trocito del cielo, ¿eh? Es una foto real y ahí se ven, si os fijáis, no solo hay estrellas, algunas, bueno, con la calidad de la imagen aquí, pero algunos de esos puntitos en realidad tienen como una manchita, parecen como no sé, una nebulosilla, no sé. Bueno, pues esos son galaxias. Es decir, hay una mezcla de estrellas y de galaxias y de muchas otras cosas que vemos en el universo. Pero mirad la densidad. O sea, mirad cuantísimas cosas hay en una parte muy pequeña del cielo. Y antes de meterme en materia, claro, ¿cuántos de vosotros habéis visto un cielo así? Nadie. No sé, vais aquí a Fuenlabrada, pasáis por la calle, por la avenida, miráis, ¿no? Hoy está la luna preciosa, ¿lo habéis visto? Es como una luna de 3 días, que hace una sonrisita, ¿no? Bueno, el problema es este. ¿Qué veis aquí? Esto es Madrid. Esto es Madrid de noche. Sí, bueno, Madrid, la Comunidad de Madrid. Fuenlabrada está por aquí abajo, para allá está Cadenares, y muchas veces dice, ¡ay, qué foto más bonita! Bueno, qué foto bonita no exactamente. Porque el problema es que todo lo que ahí veis son farolas que envían luz al cielo. Como consecuencia de lo cual, desde la mayor parte de las ciudades del mundo y de España, y desde luego desde Fuenlabrada no se ve el cielo, no se ve la foto de antes. Esto es lo que se llama el problema de la contaminación lumínica. La contaminación lumínica hace que un cielo que debería verse así, se vea así. Que prácticamente hemos perdido, la mayoría de las personas, de los ciudadanos, hemos perdido la contemplación del cielo. Y esto es algo que a mí me fastidia bastante. Entonces, hay ahí como un gráfico en el que veis cuál es la calidad del cielo, del mejor cielo de allá, calidad 5, calidad 1, perdón, al peor cielo de aquí,
calidad 5, que es el típico de nuestras ciudades, ¿vale? Bueno, pues un problema bastante gordo que espero que todos vayamos concienciándonos de la necesidad de que nuestros pueblos, nuestras ciudades, iluminen mejor. No iluminen más o menos, sino sobre todo mejor para combatir los fenómenos de contaminación lumínica. Pero vamos, volvamos a nuestra historia. Tenemos aquí un montón de estrellas que no vemos desde Fuenlabrada, pero a pesar de todo están ahí. Y entonces la primera cosa que uno imagina es cuál es nuestro lugar en el universo. Esa es la primera cosa de la que quería hablar. ¿Dónde estamos nosotros? O sea, ¿qué es el ser humano sobre la Tierra? ¿Cuáles son las circunstancias en las que está? Y esta es una imagen muy bonita que la tomó la sonda Voyager hace muchos años, que es la sonda Voyager alejándose de la Tierra en dirección al espacio interestelar, y cuando cruzaba la órbita de Saturno se giró y hizo una foto de la Tierra, y la Tierra es ese puntito que veis allí. Ese puntito que se llama, eso se lo inventó Carl Sagan, que era un divulgador muy bueno en su época, dice el punto azul pálido. Ese punto azul pálido es la Tierra. Y uno se la imagina en esa inmensidad de vacío. Es decir, el universo está prácticamente vacío. Y nosotros vamos en esa nave, que es la Tierra, pues orbitando al Sol. Todos nosotros, lo que decía Carl Sagan es que en ese punto azul pálido estamos todos. Estamos todos, los buenos y los malos, los ricos y los pobres. Estamos los artistas, estamos los científicos, todo el mundo está ahí. Bueno, pues ese contexto, ¿no?, nos debería hacer reflexionar. Debería hacernos pensar cuán importante es, cuán único es tener ese punto azul pálido para viajar por el cosmos. Y bueno, luego iré a otro tema. No tenemos otro. Solo ese. Bueno, ahí está esa imagen que desde luego es muy interesante y muy sugerente. Y esto me ayuda a decir, bueno, aquí estamos en un planeta, es un planeta de 8, que bueno, antes era 9, con Saturno ya sabéis que se le quitó la categoría. 8 planetas alrededor de una estrella, el Sol, pero caben muchas estrellas. ¿Cuántas estrellas hay en los alrededores del Sol? Entonces empezamos a darnos cuenta, en esta idea de que el universo está muy vacío, de que todas las estrellas están muy lejos, que hay muchísimas estrellas, que en la vecindario del Sol, digamos cerca del Sol, puede haber unas 30, 50 estrellas, que en cuanto empezamos a alejarnos, empiezan a haber más, desde luego, que todas ellas forman parte de una galaxia, la Vía Láctea, que tiene, ojo, del orden, no se han contado todas, Amelia me lo ha dicho antes, no las hemos contado bien, pero unas 100.000 millones de estrellas. Hay 100.000 millones de estrellas en una galaxia, en nuestra galaxia. Y el Sol simplemente es una. Y nuestro planeta, imaginaos, es uno de los 8. Bueno, ¿cuántas galaxias hay en el universo? Pues tampoco se sabe. Pero se estima que unos 100.000 millones de galaxias. Entonces, claro, 100.000 millones es como, 100.000 millones. Deben ser muchas. Bueno, hemos hecho un cálculo y 100.000 millones es el número de garbanzos que caben en el estadio del Bernabéu. O sea, si llenas el estadio del Bernabéu hasta arriba de garbanzos, pues más o menos esos son 100.000 millones. Entonces, esas serían las estrellas de nuestra galaxia, en el que nuestro Sol es una que viaja con su tierrecita pegada alrededor. Bueno, pues eso, como decimos, es un poco el contexto en el que nos debemos empezar a dar cuenta de cómo estamos. Es decir, un planeta especial, pero también, bueno, punto azul pálido, en una estrella que además es bastante vulgar, dentro de una galaxia en donde hay 100.000 millones más de estrellas y donde se espera que en el universo haya unos 100.000 millones de galaxias. ¿De acuerdo? Bueno, si todavía os queda ganas de seguir con la conferencia, porque yo sé que esto da mucho bajón. Sí, yo ya lo entiendo. Bueno, pues ahora el tema está en que, claro, porque luego lo vamos a aprovechar esto, nosotros hemos ido aprendiendo, a lo largo de los siglos, a lo largo de los años hemos ido aprendiendo cómo es ese universo en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, hubo un avance muy grande en la comprensión de lo que es el espacio, de lo que es el tiempo, que fue las teorías de Isaac Newton, en el que pues, ya definió por primera vez con mucha precisión lo que era el concepto de atracción antigravitatoria, lo que era el concepto de gravedad.
las fuerzas de gravedad, ¿no? Entonces decía, bueno, si hay dos cuerpos con masa, pues hay una fuerza que los atrae, ¿de acuerdo? Y eso quedaba muy bonito y quedó esa fórmula que veis ahí, que es una fuerza que depende de las masas directamente, pero depende de la distancia entre masas inversamente. Cuando más lejos están, más pequeña es la fuerza de atracción. Cuando más grandes son, más fuerte es la fuerza de atracción. Pero esa ecuación que tiene, es muy útil, en realidad tiene muchos problemas, ¿eh? Y uno de los problemas que tiene es que parece que esa fuerza es instantánea. Tú pones las masas y ¡pum!, ya se están atrayendo. Y eso no es del todo verdad. Entonces ya apareció Albert Einstein y trajo una mejora que fue la teoría de la relatividad. Y esta teoría nos va a venir muy bien para explicar luego los temas de las películas y todo esto, ¿vale? Entonces, en la teoría de la relatividad, como muy bien dice muy bien, lo que se dice es que el espacio y el tiempo están entrelazados. ¿Sí? Y que cuando aparece una masa, cuando aparece una materia, como aparece ahí, un planeta, lo que hace es que deforma el espacio y el tiempo. Al deformar el espacio y el tiempo, ya dejas de tener una fuerza instantánea. Lo que ocurre es que, como dice ahí, el espacio le dice a la materia cómo se debe mover y al mismo tiempo la materia, lo que es con la gravedad, le dice al espacio cómo se tiene que deformar. Bueno, esto parece digamos, muy teórico quizá, pero mirad que aquí hay un ejemplo clarísimo de lo que pasa. Cuando nosotros tenemos una gran masa en el espacio, se dobla el espacio, y llamamos el espacio-tiempo, se dobla. Y cuando se dobla, aparecen figuras como esta. ¿Sabéis esto lo que es? Esto es una lente gravitatoria. Es un anillo de luz que se forma por lo mismo que se forman los anillos con una luz visible normal, con una lente. Pero aquí no hay lente de cristal, aquí lo que hay es una gran masa que deforma el espacio y el tiempo. Y se explica así. Nosotros estamos aquí en la Tierra y vemos un objeto que está allá lejos, pero la luz que debería venir hacia nosotros está alterado su camino porque hay algo en el medio con muchísima masa que forma un efecto de lente. Entonces, el rayo de luz que se iba a ir hacia arriba se dobla, que es el efecto que hemos visto antes, se dobla, el espacio-tiempo está curvado y lo vemos que parece que viene de una dirección diferente. Y lo mismo con cada uno de los rayos de luz. Lo que antes iba a ser un puntito, la luz directa, se convierte en un anillo. Se convierte en un anillo, ¿vale? Por lo tanto, la teoría de la relatividad de Albert Einstein nos da una descripción muy buena de las cosas que ocurren. Y yo estoy empezando a ahogarme con la mascarilla, yo no sé si lo notáis. Me lo voy a quitar, si no, pues vais a quedar a medias con la chapa. Bueno, gracias. Bueno, hermano, veis la cara. Entonces, bueno, esto además tiene, que claro, en el espacio a grandes escalas, con las lentes gravitacionales, pues ocurre, pero parece como que no nos afecta mucho. Pero es que lo que ocurre con la teoría de la relatividad explicando los efectos gravitatorios tiene aplicación incluso con algo tan habitual como los satélites GPS que nos permiten pues, saber qué hora es y saber dónde está nuestro coche cuando viaja. Y es porque hay un fenómeno que es que en un campo gravitatorio intenso el espacio y el tiempo están acoplados y hay un fenómeno curioso que se llama la dilatación del tiempo, que luego lo vamos a aprovechar cuando hablemos de los viajes en el tiempo. La dilatación del tiempo, ¿qué es? Si estás cerca de una gran masa que tiene un gran campo gravitatorio, el tiempo parece que va más despacio. Claro, parece que quiere decir que va más despacio para el que está lejos de la masa. Es decir, tú estás viendo a alguien que está cerca de un agujero negro de una masa muy grande y su reloj, cuando tú lo miras, va más despacio. El tuyo no va tan despacio, va más deprisa y ya os podéis imaginar, hay una película por ahí que aprovecha eso muy bien, que cuando el tipo va y vuelve se ha liado, se ha liado, ha pasado, bueno, pues de eso va. Esto le ocurre a los satélites GPS. Los satélites GPS orbitan la Tierra a alta velocidad y sus relojes van un poquito más despacio. Si eso no lo corriges, lo que ocurre es que todo nuestro sistema GPS se desmonta. No funcionaría. En menos de unas semanas, todos nuestros coches irían por donde no toca y los relojes que usamos para sincronizar no funcionarían. O sea que eso son cosas realmente que hace falta tener en cuenta. Bueno, pues en este nuevo contexto del espacio-tiempo, de Einstein y tal y cual, pues como digo, nosotros cada vez sabemos más del universo. Y esta es una figura que a mí me gusta mucho poner para
explicar las distancias que hay entre los objetos y explicar ese vacío, ¿no? Ese vacío cósmico del que hablábamos antes. Mirad, esto es una foto real de la Tierra y de la Luna. Imaginar que hay un cohete que tiene que ir de la Tierra a la Luna. Mejor que vaya con buena puntería porque es fácil equivocarse. Está lejos y es pequeña. Bueno. Bien, esta distancia son 360.000 kilómetros, más o menos. Esos 360.000 kilómetros, pues también más o menos es la distancia que recorre la luz en un segundo. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Luego, en un segundo, la luz desde la Tierra llega a la Luna. En un segundo. A eso se le llama un segundo luz. Un segundo luz es una distancia, que es la que transcurre la luz en un segundo. ¿De acuerdo? Bien. Pues esa idea de segundo luz la vamos a aprovechar para ver cómo de grande es el universo. Cómo de grande es, por ejemplo, el sistema solar. Bueno, para llegar de la Tierra al Sol necesitamos 8 minutos luz. ¿Vale? O sea, que está mucho más lejos. En vez de un segundo tardamos 8 minutos en llegar. Para llegar del Sol al último planeta, a Neptuno o a Plutón, necesitamos 5 horas luz. ¿Vale? Tela. O sea, que a la Luna un segundo y a Plutón 5 horas, ¿vale? Y todavía estamos en nuestro sistema solar. Para llegar a la primera estrella, que es Próxima Centauro, 4 años luz. No hay ninguna otra estrella entre el Sol y Próxima Centauro. Y hemos llegado a la Luna en un segundo y tardamos 4 años en llegar a la velocidad de la luz a esa estrella. Bueno, el tamaño de nuestra galaxia, de toda la galaxia, se estima en unos 200.000 años luz. Es decir, si esto es nuestra galaxia, es una galaxia parecida, una galaxia que se llama espiral, el Sol más o menos estaría por aquí, es una estrella de las 100.000 millones de antes, pues este tamaño son 200.000 años. 200.000 años, ¿eh? Entonces, como os podéis dar cuenta, realmente los tamaños son astronómicos, de eso decimos, son unos tamaños brutales. Y aquí también he puesto un poquito pues, cómo son las otras distancias. Las galaxias más cercanas están a millones de años luz y el universo se estima que su diámetro es, o su tamaño es de 13.700 millones de años luz. ¿De acuerdo? Entonces, en esto, bueno, sigue siendo muy astronómico, muy grande todo y muy difícil de entender, pero por lo menos uno ya se imagina que si tardas un segundo en llegar a la Luna, tardas 4 años en llegar a la primera estrella, 200.000 años en llegar al borde de la galaxia y 13.700 millones de años para llegar a la otra esquina del universo, pues la verdad es que todo es muy grande. Creo que eso lo hemos pillado. Bueno, aquí hay una comparación que dice que si el sistema solar tuviese el tamaño de una célula del cuerpo humano, tan pequeñita, toda la galaxia ocuparía 1,5 kilómetros. O sea, es ese tipo de escalas de las que estamos hablando. Claro, esto hay que saberlo cuando luego hablaremos de las películas que hablan de los viajes, de viajes a otras estrellas y tal. Bueno, cuidado, que todo está muy lejos. Bueno, como hemos visto antes, la relatividad también nos dice que si la información, la luz, viaja como máximo a 300.000 kilómetros por segundo, pues no se puede ir más deprisa, eso es lo que nos dice la teoría. Entonces, cuando nosotros miramos lejos, también miramos más antiguo. Cuando miramos lejos, estamos viendo la luz que salió de ese lugar hace mucho tiempo. No estamos viendo cómo es ese objeto ahora. Si estamos viendo una estrella a 4 años luz, estamos viendo cómo era esa estrella hace 4 años. Porque es lo que tardó la luz en llegar, ¿vale? Y si estamos viendo otra galaxia a millones de años luz, estamos viéndola como era hace millones de años, ¿de acuerdo? Y si llegamos al extremo, conforme más y más lejos vemos en el universo, esto sería el universo de ahora, y eso serían los universos antiguos, todo hasta la gran explosión, hasta el Big Bang, pues estamos viendo la historia del universo, ¿de acuerdo? Y vamos viendo cada vez más profundo, cada vez más antiguo. Entonces esto me gusta mucho, hay una explicación, una analogía que hizo Carl Sagan que se llama el año cósmico. El año cósmico consiste en coger toda la evolución del universo desde el Big Bang, los 13.700 millones de años, y ponerlos en un calendario de un año, ¿vale? Y a ver dónde caen las cosas, a ver cuándo ha pasado cada cosa. Y aquí lo veis, el Big Bang es el 1 de enero, empieza a formarse las galaxias por ahí por marzo, ¿vale? Y luego pues más o menos no pasa muy mucho, pero más o menos por agosto, tenemos el sistema solar. En agosto empiezan los planetas, ¿vale? La primera vida aparece en septiembre. La primera forma de vida en nuestro planeta
fue hace 3.500 millones de años. Aparece más o menos en septiembre. Y luego, pues ya veis las primeras células, digamos, complejas, los mecanismos sexuales, etcétera, etcétera. Mirad aquí que ya estamos en diciembre y el día 15 de diciembre aparecen los primeros animales. El día 29 de diciembre, los dinosaurios pueblan la Tierra. Eso fue hace 200 millones de años. Hace 60 millones de años de nada, pues parece que cayó un meteorito y desaparecieron. 60 millones de años. Bueno, pues eso fue el 30 de diciembre de este año cósmico. ¿Sabéis cuándo aparecen los humanos y cuánto tiempo llevamos por aquí? Pues los últimos segundos del 31 de diciembre. Que somos nada. Somos nada. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? A las 10 de la mañana los monos, a las 8 de la tarde los humanos, y ahí están los demás, ¿no? Los humanos modernos a las 11:58 de la tarde del 31 de diciembre, prácticamente ya con las campanadas y el cotillón todo montado, y los neandertales y todos los demás en el último minuto de la última hora del último día del año. Bueno, pues esto, junto con lo grande que es todo y lo vacío, este es el segundo bajón. El primer bajón era qué grande es todo y qué poquitos somos, y el tercero es ya a nivel temporal. Si lo vemos en el nivel de la Tierra, esto es parecido, es más o menos lo mismo, pero dice, bueno, en un día, ¿en qué momento aparecen las diferentes, digamos, los diferentes efectos y la aparición de las diferentes formas de vida y tal en la Tierra? Y ahí pues lo veis, formación de la Tierra a las 0 horas del día, bombardeo de meteoritos, origen de la vida a las 4 de la mañana, los primeros fósiles y luego pues las primeras algas de la tarde. Esto ya es por la tarde, a las 2 de la tarde, algas unicelulares, y luego pues las medusas, las algas, los asteroides, los dinosaurios a las 10:56 de la noche y los mamíferos a las 11:36 de la noche de un día, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto de alguna manera nos ayuda a poner en contexto pues las cosas que son bastante complejas, ¿vale? Bien. Nosotros normalmente, hay un tema muy interesante que es que, bueno, hemos tenido que analizar el universo y hemos tenido interés en hacerlo desde siempre. Todas las civilizaciones lo han hecho, todas las civilizaciones han creado sus explicaciones del mundo. Ahora tenemos la científica, que parece que es un poquito mejor, que no es completa, pero que es la mejor que tenemos. Y hay un hecho que llama mucho la atención, que es que cómo es posible que con todo lo grande que es todo y con todo lo complejo que es todo, hayamos aparecido. ¿Cómo es posible? O sea, porque cualquier cosita que fuera un poquito diferente, ya no estaríamos aquí. Bueno, entonces parece ser, y esto se conoce como principio antrópico, que es que vaya casualidades, vaya lista de casualidades que han tenido que ocurrir para que estemos aquí, porque es que estamos aquí. Bien, entonces hay varios tipos de principio antrópico. El principio antrópico fuerte es, tiene que haber un diseño, tiene que haber pasado algo, alguien tiene que haber decidido esto, porque evidentemente estamos aquí. Bien, hay otros tipos de principio antrópico. Antropos es el humano, ¿no? O sea, que es la explicación desde el punto de vista humano. Entonces, hay otro principio que es un poquito menos fuerte, que diría, a ver, si muchas de estas cosas han sido así, por eso estamos aquí. Pero si hubiera sido de otra forma, pues estaríamos o no aquí. Y si estuviéramos aquí, pues seríamos diferentes, pero nos haríamos la misma pregunta. Nos estaríamos haciendo la pregunta de cómo es posible que todo esté tan encajado para que estemos aquí. En fin, porque es una pregunta inevitable, pero llegamos a ella por las circunstancias. No hay nada especial, más allá de que estamos aquí, que es ya en sí mismo bastante especial. Y una de las cosas que quería aquí mostraros, que complementa lo que hemos dicho antes, es que, vale, nosotros estamos en un planeta, ahora lo veréis en detalle, pero también alrededor de una estrella que para muchos piensan que es la estrella, la mejor estrella, ¿verdad? La más grande del universo, la más importante, la más... Bueno, pues mirad, la estrella, nuestro Sol, es de tipo enana amarilla. Es una enana amarilla. Enana ya lo dice, ¿no? Mirad, en esta comparativa de tamaños, nuestro Sol es este. Ese. Luego el de al lado de Sirio, en los gemelos está Pollux, está Arturo, Rigel, está Orión, Aldebarán, y aquí tenéis Betelgeuse, y ahí tenéis Antares. Es decir, esos son estrellas. La nuestra es una estrella muy pequeñita, y eso es algo que también vale la pena recordar, a la vez que estamos pensando en todo ese contexto.
Hay un tema que evidentemente nos hace especiales, que es que este es el único planeta en el que conocemos que hay vida. Pero yo no me voy a meter en este berenjenal, primero porque la vida no es un tema de astrónomos, ¿eh? Hay magníficos especialistas sobre el tema de vida. Sí me meteré un poquito más en el tema de la inteligencia luego, pero en el tema de vida simplemente deciros, bueno, pues que hay como una especie de árbol de la vida y que se ha podido enlazar muchos de sus elementos a través de los fósiles y tal, y que se ha podido comprender más o menos cómo pudo surgir la vida en el planeta, aunque no se sabe cómo ha surgido la vida. Hay ideas sobre el caldo primigenio y tal, pero lo que es el surgimiento real, eso no se conoce. Bueno, y aquí en el tema de vida sí que decir que hay algo muy especial en nuestro planeta, ¿vale? Mirad esta foto. Esta foto es una foto real, en la cual se ve la Tierra, se ve que está saliendo el Sol por el horizonte, está tomada desde un satélite, desde luego. Y lo más llamativo de todo es esta pequeña banda azul. ¿Veis esta banda azul que es? Se acopla. ¿Veis esa banda azul que es como como una rayita, ¿no? Una rayita. En realidad, lo que es una ligera capa que cubre toda la Tierra, muy finita, que es la atmósfera. La atmósfera, ¿vale? Entonces, si os acordáis de lo que decía Carl Sagan, de que en el pálido punto azul ahí estamos todos, pues es que realmente donde estamos todos de verdad es en esa banda pequeñita. La vida en la Tierra está restringida a la parte, digamos, de superficie, prácticamente un poquito en los océanos, unos pocos kilómetros, un poquito, digamos, en la atmósfera, con las montañas, unos cuantos miles de metros, digamos 20 kilómetros, ¿vale? 20 kilómetros de concha, en un planeta que tiene 13.000 kilómetros de diámetro, en un mundo, como habéis visto antes, pues bastante vacío y lleno de estrellas que están todas muy lejos. Entonces, esto es otra manera de alcanzar esa idea de que no hay otro planeta. Este no es el planeta B, este es el planeta A, la Tierra no tenemos otro. Y a este efecto se le llama el efecto perspectiva. El efecto perspectiva es lo que sufren o dicen los astronautas, que al salir al espacio y ver la Tierra, ven esa ligera capa y se dan cuenta de que estamos todos ahí. Y lo extremadamente delicada y pequeña que es, que cualquier cosa que pase ahí se lía. Bien, pues de eso seguiremos hablando, porque cuando ahora en un momento veamos otros planetas vamos a ver cuán afortunados hemos sido. Bien, ¿y esto por qué? Porque si nosotros queremos estudiar, claro, la Tierra, pues tenemos vida, además muy rica, muy variada, hay mucha diversidad, cada vez menos, pero bueno, todavía queda mucha diversidad. ¿Qué querríamos nosotros detectar en otros planetas donde, pues a lo mejor, pretendemos encontrar vida? Y entonces esto se hace de varias maneras. Cuando uno busca en otros planetas vida, una de las cosas que hace es detectar ciertas moléculas. Por ejemplo, si hay oxígeno, si en la atmósfera de otro planeta hay oxígeno, bueno, pues no está mal, es una buena cosa que nos diría, pues quizás ese planeta podría ser habitable, ¿vale? Pero no solo es el oxígeno, de hecho hay muchos más. Esto es lo que se llama un espectro. Un espectro es cuando uno mira en un determinado lugar la luz que proviene de ese lugar, resulta que los componentes que existen en ese sitio, en el caso de la atmósfera de la Tierra, pues sería el nitrógeno, el oxígeno, en fin, los diferentes metales, los diferentes elementos, cada uno de ellos nos dice que está allí a través de la forma de su luz. ¿De acuerdo? El espectro es, en tipos de luz, podéis pensar que esto es azul, rojo, verde, colores, pero es mucho más, a diferentes frecuencias, cuánta cantidad de luz recibimos. Y entonces lo que vemos ahí, en estos dibujos, este de aquí de la izquierda precisamente es la Tierra, es que en la Tierra hay oxígeno, hay ozono, hay agua, hay metano, hay etano, hay CO2, ¿lo veis? Porque los picos que aparecen ahí son la huella dactilar de esas moléculas, debido a su propia estructura. Cuando la luz atraviesa estas moléculas, las moléculas atrapan las que le interesan, por su propia estructura, para digamos, mover sus electrones dentro de la propia molécula o el propio átomo, y nos regalan esa huella dactilar que nos dice, yo estoy aquí, yo soy el CO2, yo soy el oxígeno, y ese tipo de estudio lo podemos hacer en cualquier objeto del que nos llegue luz. Entonces, nosotros hemos hecho aquí la foto del espectro de la Tierra y tenemos la foto de otros planetas y queremos comparar y empezar a ver lo que se llaman pues, los biomarcadores, es decir,
formas de saber que en otros planetas puede haber elementos compatibles con la vida. ¿Cómo se hace luego la detección de otros planetas? ¿Cómo sabemos que hay? Primero, ¿cuántos otros planetas hemos detectado? Nosotros sabemos que en nuestra Sol hay 8 planetas, ¿no? Pero ¿hay planetas en otras estrellas? Uno pensaría que sí. Pues es que el primero se descubrió en el año 1992. Estábamos aquí en las Olimpiadas en Barcelona, todos contentos, y hasta ese día nunca se había descubierto otro planeta. Nunca. Y a partir de ahí se han descubierto 4.000. Hay 4.000 planetas detectados en otras estrellas. ¿Vale? ¿Cómo se detectan? Por una parte, el método que se llama de tránsito. Miras la luz de la estrella y de repente baja un poquito. Ah, mira, eso es que un planeta pasa por delante y la ha tapado. Ya imagináis que ese poquito es muy poquito, ¿eh? Muy poquito, claro, lo que puede tapar un planeta en luz de una estrella es muy poquito. Otro es la astrometría. Resulta que la órbita del planeta modifica ligeramente la posición de la estrella también. La estrella y el planeta giran uno alrededor del otro. Aunque, claro, la estrella es mucho más grande y casi todo se lo queda a la estrella. Pero es posible detectar pequeñas variaciones de posición, ¿eh? Y decimos, hombre, ahí hay un planeta, o muchos. Y así pues hemos ido avanzando y hemos llegado en este momento a saber que, bueno, habrá billones de planetas, pero por lo menos 4.000 ya los tenemos detectados, ¿vale? Y entonces, la pregunta sería, ¿pero puede haber en esos planetas vida? ¿Puede haber en esos planetas inteligencia? Entonces, hubo quien se planteó cuántas civilizaciones extraterrestres podrían existir en general en el universo. Y entonces se lo planteó de la siguiente manera. Estableció una ecuación, se llama la ecuación de Drake, en la cual decía, bueno, vamos a ver, ¿cuántas estrellas hay? ¿Cuántos planetas hay en cada estrella? Más o menos. 5, 10, venga, un número. De esos planetas, ¿cuáles están en lo que se llama la zona de habitabilidad? ¿Cuáles de esos planetas no están ni demasiado cerca del Sol, ni demasiado lejos para que, por ejemplo, haya agua líquida? Etcétera, ¿no? ¿Cuántos de esos planetas pueden desarrollar vida? ¿Cuántos de esos pueden tener vida inteligente? ¿Cuántos de esos puede que sea inteligente? Además, se puede comunicar. Y todo esto generó el concepto de comunicación extraterrestre y esta ecuación, a base de poner numeritos aquí, bueno, pues ¿cuántas estrellas hay? Pues si hay, no sé, 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, vale, ¿cuántos planetas habrá? Bueno, pues 100.000 millones, por lo menos 5 o 6 planetas por estrella. Pues ya tenemos, pues 500.000 millones de planetas, ¿vale? Y de esos, ¿cuántos de esos puede que tenga planetas habitables en zona donde el agua es líquida? Bueno, pues no sé, a lo mejor uno de cada 100. Ah, vale. Pues, y vas haciendo el número, y curiosamente, cuando Drake hizo su ecuación, pues le salía una cosa del orden de una. En todo el universo le decía, pues más o menos debe haber una civilización inteligente. Bueno, luego se ha dado uno cuenta de que hay tal variedad en los parámetros que es que no se sabe. Es imposible, o sea, uno no puede realmente ajustar. Ha habido muchos intentos, de muchas formas, pero sí que está claro que más de una. Claro, no sale un número muy, muy pequeño. O sea, sale un número malo, si no, los vaporizaríamos, ¿no? O sea, tiene que haber otras civilizaciones inteligentes. Ahora, el problema de la comunicación, el problema del sincronismo también. ¿Esas civilizaciones inteligentes tienen capacidad para comunicarse con nosotros? Mirad, nosotros, los humanos, empezamos a enviar ondas de radio hace solo 100 años. Llevamos aquí, como humanos, millones de años. Y solo hace 100 años empezamos a transmitir señales de radio. Yo luego, para lo que hemos enviado, nosotros nos hubiéramos callado, pero bueno. Pero sí que es verdad que, claro, el sincronismo, ¿no? O sea, si hay otra civilización extraterrestre, ¿en qué estado de evolución está? ¿Está todavía en las cuevas? ¿O está con sus dinosaurios de allí? ¿O ya sabe comunicarse? O sea, y luego está muy lejos. Cuando nos envíen su información, ¿qué pasará? O sea, ¿cuánto tiempo hace? ¿Hace millones de años? Bueno, total, que todos, como veis, es un tema bastante peliagudo, Pero sí que es verdad que ha habido gente que ha dedicado su vida a pensar en estas cosas y concretamente este Kardashev pues sacó que, bueno, si había civilización extraterrestre, pues puede que estuviera a la hora de ser, suponiendo una civilización más avanzada que la nuestra, ya que nosotros todavía no hemos encontrado a nadie, a lo mejor ellos no se encuentran antes, ¿no? Pues, ¿cómo serían esos otros? Y entonces hay 3 tipos como mínimo de civilizaciones que llamaba de tipo 1, que es casi como nosotros, aprovechando los recursos del planeta. Tipo 2, aprovechando los recursos de la estrella, que nosotros casi no sabemos hacer todavía. Y de tipo 3, que ya sería aprovechando los recursos de la galaxia. Entonces, aquí se piensa que para que los humanos lleguemos al tipo 2 necesitaríamos unos cuantos miles de años, o sea, bueno, puede pasar, pero para llegar al tipo 3 necesitaríamos de cientos de miles a millones de años. O sea, paciencia. Yo
Si llegamos, yo firmo que quiero estar allí para verlo, pero va a ser conmigo. Bueno. Total, que la escala Kardashev explica cómo podrían ser esas civilizaciones que nos han inspirado tanto, ¿verdad? Cuando hemos estado viendo todas estas películas de ciencia ficción y tal. Bueno, de vez en cuando, pues el universo nos hace un regalo. El regalo que tuvimos hace poco fue digamos, visitante interestelar, el primer objeto que ha cruzado el sistema solar desde otra estrella, que es esta especie de pedrusco que se llama Oumuamua, y que algunos quisieron ver una nave espacial. Una nave espacial porque la forma en que se movían no estaba claro, parecía que se empujaba como si tuviera un motor. Bueno, al final, pues mira, decimos los científicos que afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias. O sea, si eso es así, es una nave alienígena, explícamelo bien, porque a lo mejor simplemente es un asteroide, un cometario, que cuando le da al Sol se evapora gas y eso es el motor. Yo qué sé. Y yo preferiría a lo mejor pensar en esa opción no extraterrestre antes que la otra, que me suscita muchas preguntas. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces ahí está. Si nosotros empezamos a tener la posibilidad de detectar objetos que pudieran tener esta naturaleza extraterrestre, podríamos intentar comunicarlos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis un poco la lista de los problemas. Uno de los problemas es el sincronismo que he comentado, el desarrollo tecnológico, el tema de que nuestro primer radiotelescopio es en los años 30 del siglo pasado, o sea, no tenemos ni 100 años enviando señales al espacio, y luego un tema que, claro, acaba siendo realmente el tema. El tema no es tanto si estamos solos en el universo, que posiblemente no lo estemos, el tema es que estamos aislados. Y el tema es que estamos aislados porque estamos tan lejos de todo que aunque hubiera una señal en otra galaxia... ¿En otra galaxia? Ah, bueno, si es en otra galaxia ya estamos hablando de millones de años. Millones de años... ¿Alguien sabe lo que es un millón de años? Pues un millón de años es 1000 veces 1000 años, ¿no? O sea, 1000 años ya es mucho. 3000 años, 5000 años... Ya pensamos, los egipcios, ¿vale? 40.000 años, 40.000 años, el hombre de Cromañón, ¿verdad? 100.000 años, madre mía, 100.000 años no. Estamos hablando de 10 veces 100.000 años, o sea, 1 millón de años. Bueno, pues aquí estamos hablando de que las galaxias están a la velocidad de la luz a millones de años. Entonces realmente es muy difícil contactar, ¿vale? Voy a dar un par de pinceladas más de temas de física y nos metemos a las películas, ¿vale? Bien, entonces, el tema de los viajes en el tiempo. Ah, interesante. Esto nos encantaría a todos, ¿verdad? Tanto hacia adelante como hacia atrás. Bueno, pues hay unos pequeños problemas. Parece ser que, bueno, a ver, viajar en el tiempo y viajamos. O sea, no hace falta que os diga que ahora mismo estamos viajando en el tiempo. Todos. Estamos viajando hacia el futuro. Cada segundo, un segundo. Y cada hora, una hora. Todos viajamos hacia el futuro. Eso no es el problema. El problema no es que queremos viajar al futuro. El problema es que queremos dar un salto. Queremos aparecer dentro de 1000 años o hace 1000 años. Y eso es lo que no se puede. Entonces, aquí está primero una pequeña gráfica que muestra cómo se pueden enlazar los eventos en el espacio-tiempo. O sea, si nosotros ahora mismo estamos dentro de este cono en el centro, es en nuestro presente, aquí, o sea, ahora y aquí yo estoy, yo soy ese punto rojo. ¿Qué ocurre en el futuro? Pues que yo viajo dentro de ese cono, en el tiempo, hacia arriba, y en el espacio, hacia los lados. En cualquier momento, un corte de ese cono te muestra el universo al que tienes acceso. ¿De acuerdo? Tú puedes viajar, pero claro, si viajas en tren, viajas en avión, viajarás un poco dentro del cono, no te podrás ir muy lejos. Si sales del cono, ya estás desconectado, porque no llega la información de esa zona. ¿Por qué? Porque ese cono está diseñado con la velocidad de la luz, que es la máxima posible, para que se dibuje ese perímetro. Entonces, cualquier cosa que ocurra afuera, resulta que necesitaría ir a más velocidad que la de la luz para que yo me enterara, que yo sigo estando en el centro. Y no, eso no puede ser, ¿vale? Eso hacia el futuro. Por lo tanto, ya nos dice que hay una limitación. En el pasado pasa lo mismo. Las cosas que han pasado antes solo pueden llegar a nosotros si están dentro de nuestro cono, ¿vale? Bien, esto no nos resuelve el tema de los viajes, porque es que el tema de los viajes no tiene solución. Luego os daré una pistita con el tema de los agujeros negros. Hay una pista, pero el tema de los viajes al pasado tiene un problema fundamental, que está además explicado en lo que se llaman las leyes de la termodinámica, es un problema de entropía. En fin, luego si queréis, en la cena me veis y yo lo explico. Cuando yo lo explico lo que se puede explicar.
¿eh? Pero sí que es verdad que los viajes al pasado están prácticamente prohibidos, los viajes al futuro, ahora vamos a ello. El tema de los viajes interestelares, es decir, yo estoy aquí y dentro de un momento he hecho ¡fua! Y me he ido a la estrella, ¿no? Y no he ido a la velocidad de la luz, sino mucho más rápido de la velocidad de la luz. Bien, estos no son viajes en el tiempo, son viajes en el espacio. Es el famoso motor de Star Trek, ¿no? Que al mismo espacio, ¿vale? Son viajes en el espacio. Bien, pues esto no está muy lejos de la física. O sea, a ver, existe un fenómeno que se llama los puentes de Einstein-Rosen, que normalmente se les conoce como agujeros de gusano. Los agujeros de gusano es una solución de las ecuaciones de la relatividad que permiten que puedas conectar dos lugares lejanos del universo a través de un puente, precisamente, bueno, pues por esa curvatura del espacio-tiempo que se puede generar, ¿de acuerdo? Por esa curvatura. ¿Qué ocurre? Que hoy por hoy los puentes de Einstein-Rosen son muy pequeñitos y muy inestables, es decir, matemáticamente funcionan para partículas elementales, para partículas minúsculas, no para una nave espacial, ¿de acuerdo? Entonces, hoy por hoy esto queda en el plano de la, digamos, de la física real, pero al mismo tiempo no muy aprovechable para viajar por el espacio-tiempo. Pero la idea es interesante, ¿no? La idea de que el espacio-tiempo está curvado, la gravedad lo curva y puede haber fenómenos que uno no vería en su día a día y que sin embargo pues pueden ser reales. Relacionado con esto está el famoso motor de curvatura, el de Star Trek. Bueno, pues este motor, de hecho, hasta ha sido defendido científicamente como una posible aplicación de la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, lo que haría es crear una pequeña burbuja donde la parte de atrás empujaría al elemento. Es interesante porque iría a más velocidad que la de la luz, lo cual no es posible. Pero claro, es que aquí aparece un elemento interesante. Tú lo que no puedes es viajar a más velocidad que la de la luz, pero lo que sí podrías hacer es estarte quieto y que fuera el espacio el que viajara. Si el espacio se mueve, tendrías apaña, ¿verdad? Entonces, ahí estaría un poco esa idea de que es la curvatura del espacio-tiempo la que permite el movimiento. No eres tú con tu energía, sino el propio espacio que se mueve, ¿verdad? Bueno, aquí la verdad es que yo siempre lo digo, la ciencia ficción es una maravilla porque presenta tantas posibilidades que luego los físicos nos tenemos que romper la cabeza para hacerlas reales, y a veces se puede. Bueno, con algunas de estas cositas quiero simplemente pasar los últimos minutos comentando algunas de estas películas para que veáis qué cosas son y qué cosas no son científicas. Y voy a intentar no hacer spoilers, porque claro, yo no sé cuántos de vosotros habéis visto estas películas. Esta sí, ¿no? Esta sí la habéis visto. Bueno, pero a lo mejor alguna no. Y entonces yo no voy a contar la trama, pero simplemente voy a dar una pincelada de algunas cosas. Bueno, Star Wars, la mega película, y junto con Star Trek, que es el siguiente transparencia, donde todos hemos disfrutado y además, bueno, hay varias películas, hay muchos conceptos interesantísimos. En el caso de Star Wars, pues está desde el planeta que tiene varias lunas, varios soles, ¿vale? Ahí lo tenéis. Está el de las... ¿Cómo serían los extraterrestres? Madre mía, pues no hay imaginación ahí de formas. Muchas veces son un poquito parecidas a las nuestras, O sea, que es verdad que bueno, luego veremos otros ejemplos, pero un poquito humanoides nos salen, los extraterrestres. Bueno, pero bueno, bueno, ya tienen ojos, tienen boca, en fin, bueno. Pero luego hay algunas cosas que no les salen muy bien en estas películas. Por ejemplo, en las batallas estelares, pues hay mucho láser, hay mucha explosión, hay mucho pshu, que esas cosas en el espacio no ocurren. En el espacio no hay medio y el sonido no se propaga. Tú no oyes los disparos, ¿vale? Y muchas veces tampoco ves los láseres, porque el láser a lo mejor, pues según la dirección en la que vaya, tú tampoco lo ves. Pero bueno, no vamos a decir que ese no era el objetivo. El objetivo de Star Wars no era explicar la ciencia, era pues contar una historia y pasarlo bien. Y desde luego eso lo consiguió muy bien. El tema de la estrella de la muerte se prepara otro día. Vale. Bueno, Star Trek, pues lo mismo. O sea, una maravilla, una maravilla que, claro, muchas de estas creaciones surgen de una época, también estimuladas pues, por la llegada de la Luna y por muchos desarrollos, pero muchos tienen los mismos problemas. O sea, en Star Trek también las batallas, espectacular, ¿no? Espectacular las naves espaciales, el motor de curvatura que hemos dicho, otros planetas con sus ¿no?
con sus habitantes, que además tienen otras capacidades. Bueno, es espectacular, ¿no? Pero muchas de estas batallas no son reales, esto no puede ser, ¿eh? Estas cosas no ocurren así, ¿eh? Y esto lo digo porque en el futuro ahora os contaré alguna otra película que empieza a pasarnos ahora. Bueno, esta no sé si la habéis visto, ¿encuentros en la tercera fase? A mí, cuando la vi, yo era jovencito, me encantó, sobre todo la idea de la comunicación. Porque realmente, claro, esa es la potencia de la ciencia ficción. La ciencia ficción no necesita demostrar nada, ¿eh? Entonces va y te planta la nave allí y te saca el pianito, ¿no? Y tú te quedas diciendo, ostras, claro, ¿cómo te comunicas con un extraterrestre? ¿Cuál es el código? ¿No? Y bueno, este tema ya salió allí, ¿eh? Yo no me acuerdo muy bien de la película, de hecho alguna de estas debería volverla a ver. Sí que me acuerdo que luego salió una especie de sátira que, en fin, corremos un tupido velo. Está muy interesante, Contact, ¿eh? Está bien en un libro de Carl Sagan. Y bueno, aquí hay algunas cosas que a mí me chirraron mucho. Yo soy radioastrónomo, ¿vale? Yo he usado este instrumento. Esto es el Very Large Array, que está en el desierto de Nuevo México. Y vamos, nunca jamás se le ocurriría a un radioastrónomo sentarse allí con unos auriculares a nada. Ahí no hay nada que oír. O sea, esto es un radiotelescopio. Esto no es una oreja, esto es un ojo. Esto es un ojo. O sea, lo que hace un radiotelescopio es captar la radiación electromagnética de las ondas de radio. No es una oreja, no hay nada que oír, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, pues bueno, la historia es también muy interesante, cómo construye la nave. Bueno, no la explico más, pero sí que es verdad que volvía a decir un poco el tema de la comunicación con una civilización más avanzada y muy interesante el final, ¿no? No sé si lo puedo contar. ¿Lo puedo contar? Sí. ¿Sí? Bien. Al final construye una gran máquina y Jodie Foster se sienta, entra en la máquina, entra en una especie de tubo y aparece en un entorno donde ve a sus antepasados y su no sé qué y tal. Y cuando vuelve, lo cuenta. Y entonces nadie le cree. Porque lo que la gente ha visto es que la bola de la máquina esa ha hecho ¡off! Y ya está. Nada más. Y entonces ella explica su experiencia y le dicen, ya, bueno, esto, lo que me estás contando, esta experiencia tuya, me suena a religión o algo, ¿eh? No parece que un científico lo tenga que decir y tal. Y ahí queda como la cosa, ¿no? Pero al final de todo, lo llamativo es que hay una cámara de vídeo que ha estado grabando ruido durante 8 horas. Y uno dice, algo ha pasado. Hemos visto la bola caer, pero ¿qué ha pasado en esas 8 horas dentro de la máquina? No se ve nada, pero algo ha pasado. Bueno, muy interesante, ¿no? Vale, estas son de trompazos, ¿vale? Las películas tipo El día de mañana, 2012, pues lo que ocurre aquí pues es eso, pues que el planeta empieza a hacer cosas raras, que hay terremotos, tsunamis, todo esto podría pasar, ¿vale? Todas estas cosas podrían pasar, pero bueno, digamos que no aporta mucho desde el punto de vista científico, sobre todo es el tema del espectáculo, ¿vale? En este caso, el día después de mañana, pues aparecía un vórtice, un agujero en la atmósfera que hacía que el espacio que está muy frío tocase la superficie terrestre y eso producía toda una serie de problemas, de congelaciones y no sé qué. En el caso del 2012, pues son terremotos, tsunamis, como la civilización se vuelve loca y bueno, sobre todo, pues los que pueden se escapan, ¿no? Se construyen unas arcas, se van al Everest y salen allí, bueno, en fin. Muchas veces yo veo esta película y digo, pero vamos a ver, si ya no es el tema de cómo te salvas, es ¿para qué? ¿Para qué te salvas? Porque madre mía, cómo queda todo, ¿no? Es que me queda hecho bueno. Esta película, esta y las que vienen ahora son otra generación. Estos son otra generación de películas. Aquí ya hay asesoría científica seria. Aquí hay científicos que le dicen a la gente que hace la película, mira, tratad este tema así, porque está mejor tratado, ¿vale? Entonces, en Gravity ya empiezas a ver el problema de, bueno, pues estás en el espacio y no hay sonido. Eso ya es un tema. Ves el tema de que, bueno, hay muchos satélites, los satélites orbitan muy rápido. Un satélite típico está viajando a 50.000 kilómetros por hora, ¿vale? Por eso da varias vueltas a la Tierra en un día, 50.000 kilómetros por hora. Y entonces, bueno, pues entonces, ¿qué ocurre cuando chocan dos? ¿Qué pasa? Lo primero que no lo ves venir. O sea, el satélite viene a toda velocidad, o no un satélite, es que puede ser un tornillo, es que puede ser cualquier cosa, ¿eh? Viene, ¿verdad? ¿No? Y se destroza aquello, bueno, un desastre, ¿no? Imaginad lo que pasó. Pero aquí yo me fijo en el tema de la basura espacial. Es un tema muy interesante. Si miráis esa foto, esto no es real, ¿vale? Está exagerado.
Pero es cómo hemos ido enviando cosas al espacio. Ahora además estamos en un momento estupendo con Elon Musk enviando sus constelaciones de satélites, ¿no? Que hay decenas de miles de satélites, ¿no? Para dar internet, para compartir nuestra foto favorita del gato. Bien, pues entonces este tipo de cosas está llenando el espacio de objetos, ¿no? Y esos objetos empiezan a molestarse unos a otros. Entonces hay un síndrome que se llama el síndrome de Kessler, que este señor, cuando lo postuló, dijo que podía llegar el día en que estaríamos ya no solo aislados como antes, porque está todo muy lejos, sino aislados. Es decir, que cuando intentásemos enviar un cohete, chocaría con algo y ya se había acabado la misión, ¿vale? Entonces eso se llama el síndrome de Kessler. Entonces es un problema que está siendo cada vez más grave, que empieza a ser el tema de la basura espacial, de todo eso que nosotros vamos dejando en nuestras diferentes misiones, pues empieza a ser un problema real. Bueno, pues esto ya se trata en esta película. Esta película, madre mía, ¿no? Bueno, primero es un poco larga. Y luego se mete en algún pantano, o sea, y no lo digo literal, sino vaya tela, bueno. Pero tiene unos elementos muy bonitos. El elemento del, por ejemplo, del agujero negro. El asesor de esta película fue Kip Thorne, que es premio Nobel de Física precisamente por trabajar en agujeros negros. Aunque en esa época no le habían dado el Nobel aún. Supongo que el caché fue más barato, luego ya se dio. Bueno, el tema es que Kip Thorne explica cómo es un agujero negro de verdad, y lo veis ahí, ¿vale? Y veis qué ocurre cuando te acercas a un gran campo gravitatorio. Y en esta película hay una escena en la que los tripulantes de una nave espacial bajan a un planeta que está cerca de la gargantúa del agujero negro, y uno se queda en la nave. Y ellos ya saben que cuando estos bajen al planeta, su tiempo se va a dilatar, el problema que hemos explicado antes, y su reloj va a ir más despacio. Y estiman que, hombre, pues que para el de la nave serán unos pocos, 2 años o algo así. O sea, el tío de la nave va a tener que estar esperando un par de años para que ellos bajen, hagan su cosa y vuelvan a la nave, ¿vale? Para los que han bajado es 1 hora o 2, pero para el tipo de la nave espacial, 2 años. Bueno, algo no han calculado bien porque son 20 años. O sea, cuando vuelven, el señor que está arriba lleva 20 años esperando, ¿no? Bien. Pero está muy bien, está realmente muy bien pensado. Bueno, hay muchas otras cosas y algunas cosas que no son científicas, ¿vale? Sobre todo al final de la película, bueno, allá se sueltan el pelo y ya hacen lo que quieren. Pero toda la película está muy bien, yo la recomiendo. Esto del agujero negro es curioso, porque esto es un agujero negro de verdad. Esta es una fotografía, una imagen, del entorno de un agujero negro en la galaxia M87, que fue tomado por una red de telescopios en 2017, hace 5 años. Esta foto es de verdad. Es la parte más interna de una galaxia, de esta M87, que por cierto es este pedazo de galaxia. Esto es una galaxia enorme, que tiene 2 chorros gigantes de material. Dentro del chorro, dentro del núcleo, lo veis ahí que está como ampliado, ¿vale? ¿Veis cómo hay una zona de la que sale el chorro, ¿vale? De esa zona, si lo seguimos ampliando, acabamos encontrando ese agujero negro de la foto de antes. ¿Lo veis ahí? Vale. Bueno, pues ese agujero negro es el que crea las condiciones de toda la estructura de esa galaxia. ¿De acuerdo? Bueno, y como os digo, es real. Es decir, que no iba muy desencaminado el Kip Thorne, que cuando se hizo la película aún no se había hecho la foto. ¿Vale? Bien. Para que os hagáis una idea del tamaño tan pequeño que tiene esta imagen, imaginaros que estáis aquí, ¿no? En Fuenlabrada, estáis viendo, pues no sé, la Sierra de Madrid, ¿no? Que ya está lejitos, está a unos cuantos kilómetros. Y en la punta de una de las colinas hay un vértice geodésico, sabéis que son esos pilares, ¿no? ¿Sí? Y en ese vértice geodésico hay una mosca. Y ese agujero negro es uno de los ojos de esa mosca. Vista desde aquí, ¿de acuerdo? Estamos hablando de ese tipo de tamaño. O sea, realmente algo fascinante el haber podido ya haber llegado a esa precisión. Estos, por cierto, son agujeros negros galácticos, es decir, en el centro de la galaxia, son enormes. Este concretamente tiene 6.000 millones de veces la masa del Sol. Es un monstruo, ¿de acuerdo? Prácticamente muchas galaxias tienen su agujero negro gordote en el centro, pero luego hay otros tipos de agujeros negros, como el de la película Interstellar, ¿vale? Que son agujeros negros estelares. Son estrellas que han colapsado y han formado un agujero negro, pero esos tienen unas pocas veces la masa del Sol. Entonces hay una gran diferencia entre los agujeros negros estelares, que
podría haber alguno cerca de nuestro Sol, no muy cerca a lo mejor, pero luego, y hay muchos en las galaxias, porque vienen de las explosiones de las supernovas, o sea, puede haber muchos agujeros negros, pero luego están los gordos, que están en el centro de las galaxias, como este que os he mostrado la foto. ¿De acuerdo? Parece un donut. Bueno, para ir acabando, El Marciano, la película del Marciano, también muy interesante, sobre todo por los paisajes, sobre todo por las circunstancias de qué habría que hacer para sobrevivir en Marte, ¿no? Pues cómo se cultivaría la comida, en fin. Pero aquí ya hay algunas cosas que a mí no me gustan mucho, porque no se suele hablar del problema de la radiación. Es decir, en cuanto sales de la Tierra, cuidado, porque el viento solar es muy intenso y el marciano este acaba achicharrado. Bien, entonces aquí quería comentaros, mirad, lo que ocurre con lo que llamamos el solar weather o el space weather, que es como el tiempo este del telediario, ¿no? Mañana va a llover, pero a nivel espacial, ¿no? Entonces, aquí en nuestro Sol, esto es una foto, pues de vez en cuando el Sol, que es un objeto muy activo, pues tiene una explosión de este tipo. Para que os hagáis una idea del tamaño, os he pintado ahí la Tierra, que no está allí, tranquilos, la Tierra está lejos, pero para que os hagáis una idea del tamaño, ¿vale? Y veis que esa explosión viaja, y muchas veces llega hasta aquí y vemos las auroras, en fin, o peor. Pero ¿qué ocurre? Que claro, nosotros tenemos mucha suerte, porque nuestro planeta tiene un campo magnético que nos protege. El planeta Tierra tiene un núcleo de hierro, está en rotación y es como un imán, crea un gran campo magnético que expulsa esas partículas y permite, como veis aquí, que no nos lleguen a la superficie, con alguna excepción, que son los polos, que es precisamente las auroras. Las auroras es cuando esas partículas se cruzan y tocan la atmósfera y generan esas luces tan bonitas. Pero son bonitas, pero son peligrosas también si esto nos llegase a todo el planeta. Bueno, pues claro, Marte no tiene campo magnético. Muchos planetas no tienen campo magnético. Y el viaje interestelar no tiene campo magnético que te proteja. Entonces, cuando tú estás en una nave espacial viajando, ¿no? Feliz, como pasa en muchas de estas películas, cuidado, porque es que la radiación de las estrellas es muy gorda y no estamos protegidos, no es posible protegerse. O sea que eso es otro tema que debemos tener en cuenta. Bueno, esto creo que es mi penúltima transparencia. Esta película, ¿quién la ha visto? La Llegada. Me gusta. Esto es un grupo fascinante, Esteban, madre mía. Bueno, pues esta película de repente llega una cosa, ¿no? Que dices, wow, una nave espacial, sí. Y dices, pues bueno, siempre está el que dice, hay que dispararle algo. Eso es muy importante. Siempre hay alguien que quiere dispararle algo. No parece buena idea. O sea, si la nave espacial ha llegado, no le disparen nada, hombre. No le disparen nada. Bueno. Pero luego está el tema de la comunicación. Entonces, esta película presenta, porque claro, la protagonista ni siquiera es una astrónoma, es casi una psicóloga, ¿no? O sea, es la idea de cómo te están enviando los mensajes y cómo se resuelve el tema del código, Y es un tema muy, muy interesante. Nosotros en ciencia existe una serie de experimentos de búsqueda de inteligencia extraterrestre, que es el proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre, que lleva muchos años. Y este proyecto, una de las cosas que ha estado haciendo es estudiar la comunicación con delfines. Entonces, el delfín es un animal muy inteligente, Evidentemente, como muchos animales se comunica con otros delfines, o lo que sea, pero nosotros la verdad es que no somos capaces de entender qué dicen. Entonces, la pregunta que parece un poco de cajón es, si tú no te puedes comunicar con un delfín, ¿cómo te vas a comunicar con un extraterrestre? ¿Cómo, no? Entonces, bueno, era esa idea de empezar con lo que tienes a mano, y bueno, también puede ser que, claro, el extraterrestre que te llegue a la Tierra esté más avanzado, ¿vale? Pues nosotros pensamos que quizás el delfín pues, puede tener una dificultad diferente. Pero en cualquier caso, ahí está. Bien, ¿qué os parece esta? ¿La habéis visto? No mires arriba. Sí, ¿no? Bien. Bueno, esta película no tiene nada que ver con los asteroides. No tiene nada que ver con la ciencia, ¿vale? Bueno, tiene que ver en el sentido, yo creo que todos lo hemos pillado, de cómo reacciona la gente. Es una película de sociología. Es decir, cómo reaccionamos hoy en día ante una catástrofe inminente que los científicos te dicen hay un 99% y el político dice, bueno, ya, pero no es un 100%. Hombre, ya, pero es un 99% de que va a pasar algo, ¿no?
Y entonces, bueno, pues nada, la película está, yo creo que dirigida a eso, cada uno tiene su opinión, ¿vale? Pero yo creo que el mensaje fundamental, que muchos lo han pillado, yo creo, posiblemente no se está hablando, si se quiere hacer un análisis muy sesudo de la película, no se está hablando de un asteroide, se está hablando del cambio climático. Es decir, cómo sabemos que el cambio climático está ocurriendo, cómo sabemos que el hombre y la mujer tenemos responsabilidad, que a lo mejor no somos lo único, pero también tenemos nuestra responsabilidad, y cómo nos hacemos un poco los locos todos, y decimos, bueno, ya, bueno, ahí lo he mostrado yo, ¿no? De cómo tenemos, pues eso, diciendo, bueno, no, esto se va a ir mejorando, ¿no? Viene la ola del COVID, luego viene la siguiente ola, que desde aquí no la veo muy bien. Pero bueno, finalmente las olas son la pérdida de la diversidad y el cambio climático, que son lo que sabemos, que tenemos que hacer algo y sin embargo no lo estamos haciendo. Y de eso va. Bueno, pues nada, esta ha sido mi charla, espero que os haya entretenido un poquito. Y yo voy a estar por aquí, también en la cena, y esta mañana, y si tenéis cualquier cosa que me queráis comentar, pues a vuestra disposición. Un poquito de publicidad. Este mes he publicado en la revista Astronomía un artículo sobre a lo que yo me dedico, que no he dicho ni mu en todo el rato, que es a esta técnica de radiointerferometría usando telescopios por todo el mundo, precisamente para hacer fotos como la del agujero negro. Entonces está publicado en esta revista, que la podéis ver en los kioscos, y del que yo no gano un duro. Una cosilla. Sí. Es cierto que Elon Musk ha hecho un George Méliès, es decir, que ha estallado uno de sus artefactos en la Luna. A ver, es cierto, pero no como está contado. O sea, lo que ha ocurrido es que uno de los elementos de un cohete de Elon Musk, ¿vale?, que después de ser lanzado quedó en una órbita, como tantos cohetes, es lo que decimos de la basura espacial, que vamos dando trozos de cosas por ahí, pues en su órbita rara pues ha ido a caer a la Luna, pero no es ni el primero ni el último. Entonces ha tenido mucha repercusión mediática, pero vamos, que no es una cosa tan rara, lamentablemente, porque debería serlo, pero es la consecuencia de dejar cosas por ahí y que acaben cayendo en cualquier sitio. Perdona, es que no vas a tener turno para preguntas. La verdad. Por eso he dicho que estoy por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Efectivamente estamos empezando ahora todo a toda velocidad porque vamos a tener una pequeña exhibición